Muy buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos de nuevo con ustedes para entregar el estudio de la palabra de Dios. Quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Estamos en Segunda de Tesalonicenses y debido a que el apóstol Pablo les habló a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor Jesucristo para que nosotros los cristianos seamos resucitados y transfigurados para irlo a recibir al aire, pero que también les habló de la venida del día del Señor Jesucristo para castigar a todos los que son incrédulos. Y eso nos llevó a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y gracias a Dios que en los mensajes anteriores aprendimos a distinguir la diferencia entre la venida del Señor, la venida del día del Señor, la venida de aquel día y también la segunda venida. Y aparte de eso, Dios nos inspiró a entender lo que es la venida del Hijo del Hombre. Y por eso estamos ocupados en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Ayer comenzamos a hablar un poquito de lo que es Daniel 9, 24 al 27. Pero quiero decirles que no es fácil entender Daniel 9 del 24 al 27 si no tenemos suficiente información, si no tenemos un poco de experiencia de entender la Biblia. Yo creo que un neófito, un nuevo, no nos puede hablar de estos 4 versículos. Quiero decirles, si aún los teólogos tienen problema para entenderlo, mucho más problema tendrán aquellos que son neófitos o que no tienen un conocimiento amplio de lo que es la Biblia. Para impresionar a ninguno, ni estoy tratando de decir que yo soy un maestro que sabe más que otros, no. Pero puedo decirles sencillamente que soy una voz que clama en el desierto. Soy un hombre que en medio de toda la confusión que hay, en medio de todas las traducciones diferentes de la Biblia, en medio de todas las opiniones, yo soy una persona que me pongo a orar y le digo, Señor, ayúdanos, porque nosotros no podemos depender de las opiniones humanas, no podemos interpretar tu palabra a nuestro antojo. Si tú no nos ayudas, Padre Santo, nosotros nunca vamos a poder enseñar la Biblia correctamente. Y por eso le doy gracias a Dios, porque después de investigar diligentemente, creo que el Señor me ha dado la bendición de alcanzar a ver la realidad de Daniel 9, 24 al 27. Yo los invito a todos ustedes que me escuchan, yo los invito, compren libritos, compren comentarios de Daniel y de Apocalipsis, y ustedes van a descubrir algo, y es que la mayoría de los comentarios que hay acerca de Daniel 9, 24 al 27, son comentarios de hermanos que existieron antes de 1945. Y yo creo que para poder Daniel 9, del 24 al 27, nosotros tenemos que ser personas que nacieron después de 1945. Su servidor nació en 1952. Y al leer Daniel, uno se da cuenta que Daniel le dijo el ángel que el libro lo sellara,
que no lo iban a entender porque lo que escribió Daniel solo se puede entender hasta que la ciencia haya sido aumentada y que la gente viajara, correr de aquí para allá en hebreo es que viajaran entre los. Y yo quiero decirles a ustedes que esas son claves. Cualquier comentario que los hermanos hagan acerca de las 70 semanas de Daniel, si ellos están usando información de antes de 1945, su interpretación no es totalmente exacta. Ustedes van a ver, yo hoy quiero que por favor pongan mucha atención. Hay veces que el Señor cuando estamos leyendo nos dice, aquí hay sabiduría. El que lee, entienda. O sea que cuando Dios te dice que leas con sabiduría, es un leer cualquiera. Tienes que poner atención. Ya viste que cuando va a declarar lo de la bestia, en Apocalipsis, él dice, aquí hay sabiduría, porque el número es número de hombre y es 666. Si nosotros descuidadamente leemos ese pasaje, nosotros no vamos a descubrir quién es la bestia. Pero allí la razón por la cual el Espíritu Santo te dice, el que lea, dice, con sabiduría, porque el número es número de hombre. Entonces Dios te va a abrir tu entendimiento para que sepas lo que está diciendo el Espíritu Santo. Lo mismo es con Daniel 9, 24 al 27. Algunos hermanos todavía interpreta la Biblia hermenéuticamente. Hace años que yo tuve la bendición de estudiar con hermanos que usaban la Biblia lo más hermenéuticamente posible. Y con ellos yo aprendí muchas cosas que en la tradición cristiana jamás las vas a poder entender ni las vas a escuchar. Entonces vamos a leer estos versículos para ubicarnos, pero quisiera recordarte ayer, porque lo que hablamos ayer es muy importante. Mira cómo dice Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Te leí también Apocalipsis capítulo 1, donde Jesucristo, palabras del Señor, Él dijo que Él era el Alfa y la Omega, que Él era el primero y el último, el principio y el fin. Entonces ayer yo traté de que tú alcances a ver que Jesucristo es el principio y Él es el fin. El principio y el fin son una persona. Y aquí en Daniel 9, del 24 al 27, se está hablando de Cristo. Por lo tanto, tienes que abrir tu corazón, que Dios abra tus ojos, ejercita tu espíritu, porque aquí en versículos hay dos restauraciones, hay dos venidas y hay dos decretos. Fíjate, si tú al leer Daniel 9, del versículo 24 al 27, no tienes en mente que allí se está hablando de dos restauraciones, de dos venidas, de dos decretos, entonces no vas a entender las 70 semanas. Porque si
no logras ver que aquí está el principio y aquí está el fin. Aquí en estos 4 versículos está incluido el principio y el fin de lo que Dios nos quiere revelar, que es a Jesucristo. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, por favor, no dejes por un lado ni ignores Eclesiastés 1, 9 y 10. Voy a leer el 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria, dice el versículo 11, de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Cómo podemos entender esos versículos de Eclesiastés? Los tenemos que entender a la luz de Proverbios 5.2. Proverbios 5.2. Fíjate pues, Dios es el que nos ayuda a entender su palabra, pero tienes que entender principios que Él usa para que su palabra sea clara a nosotros. Primeramente, tienes que saber que Daniel recibió revelación del principio y el fin. Y que el principio y el fin es una persona. Dicho en otras palabras, Daniel recibió revelación de Jesucristo. Y mira lo que dice Proverbios 5.2, usando como base Eclesiastés 1 del 9 al 11. Dice, para que Proverbios capítulo 5, perdón, yo creo que me fui ahorita un ratito, Proverbios 5.2. Por un ratito se me escapó la cita, hermanos, pero se las voy a decir y ustedes ahorita me confirman cuál es la cita. Dice, gloria de Dios, es Proverbios 25.2, hermanos. Proverbios 25.2. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces tú ya sabes que las 70 semanas de Daniel, la gloria que tiene Dios es que nos esconde todos los asuntos y no cualquiera los puede entender, sino aquel que escudriña. Y tú te vas a dar cuenta hoy, en este día, cómo se debe de escudriñar la palabra de Dios para entender lo que Él nos quiere decir. Fíjate pues, veamos este asunto. Dice aquí, desde el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y yo te aconsejo, estudia en tu Biblia. Yo escribí hace años un folleto acerca de estos 4 versículos, y si lo logras encontrar entre los hermanos que han estudiado conmigo desde hace 35 años, hace creo que como unos 20 años que yo escribí ese folleto de las 70 semanas de Daniel. Y ahí les expliqué uno por uno estos puntos usando los versículos de la Biblia que amparan cada una de esas cosas. Porque a Daniel le reveló Dios que a Israel y a Jerusalén se le determinaron 70 semanas y eran para terminar la prevaricación. En ese folletito tú vas a encontrar lo que es terminar la prevaricación con todos sus versículos, lo que es poner fin al pecado con todos sus versículos, es expiar la iniquidad con todos sus versículos, para traer la justicia perdurable con todos sus versículos, sellar la visión y la profecía con todos sus versículos, y por último, ungir al Santo de los Santos, que es que Cristo reine en esta tierra por 1000 años. Así que todo eso está bien explicado ahí. Si tú quieres, estúdialo, y si no, búscalo por tu propia cuenta. Busca todos los versículos que pertenecen a esas 6 cosas. Y luego mira lo que dice el versículo 25. Aquí
se puede usar la expresión que se usa en el Nuevo Testamento, el que lee entienda. Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Mesías príncipe, fíjate, te dije que si al leer este versículo 25, tú no sabes que Israel sería restaurado 2 veces, no vas a poder entender esta frase. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, si no sabes que Jerusalén en toda su historia tiene que ser restaurado 2 veces o tenía que ser restaurado 2 veces, entonces no vas a entender los decretos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esos son decretos, Dios decretó que se restaurara Jerusalén, pero tienes que saber lo que 2 veces. ¿Cuál es la base? Tú te vas a Isaías, y yo tengo aquí la versión de las Américas, la puse en mi teléfono para hablar contigo. Aquí tengo en mi teléfono la versión de la Biblia de las Américas. Y esa versión me gusta mucho porque mira cómo dice, pues. Entonces, estoy hablando de Isaías 11:11 en la Biblia de las Américas. Entonces acontecerá en aquel día, tú ya sabes esa expresión, en aquel día se está refiriendo ¿a quién? A Israel. Yo ya te dije que el día del Señor es para la iglesia. No, la venida del Señor es para la iglesia. El día del Señor es para los incrédulos. Aquel día es para Israel. Aquí lo tienes, pues. Capítulo 11 y versículo 11. Entonces acontecerá en aquel día, ya sabes que ese día es el día de la angustia, de la apretura de Jacob, de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez. Por segunda vez. ¿Ok? Hasta aquí yo sé que es la única versión de la Biblia que dice que Israel y Jerusalén serían restaurados 2 veces. ¿Ok? Entonces, ponme atención, por favor, porque aquí está incluido ese asunto. Mira, dice, para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y luego nos dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. En lo que se refiere a la edificación de Jerusalén, va a haber 2 grupos. Va a haber 7 semanas y va a haber 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Entonces tú sabes que todo lo que tiene que ver con la restauración de Jerusalén está incluido en ello el número 7. Y hay otro grupo de 62, pero ahorita nos dice para qué es el grupo de 62. El 7 es para reconstruir. El 62, ahora dice en el 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas. Ya te dijo que hay un grupo de 7. Y con el grupo de 7 asocia, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero no te olvides, Jerusalén, Israel, ellos son restaurados 2 veces. Entonces aquí, si pierdes de vista que te están hablando de 2 cosas, de el principio y el fin. En el principio Israel fue restaurado. Luego, en el fin, Israel es restaurado. En el principio,
es la primera venida de Cristo. En el final es la segunda venida de Cristo. En el principio hubo un decreto de un rey para edificar Jerusalén. En el fin hubo otro decreto de las Naciones Unidas para que Israel fuera reconstruido. Entonces, atención, vamos a ir despacito. Te vas a dar cuenta que esto es maravilloso, maravilloso. Mira, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya nosotros sabemos que en la primera venida, cuando Cristo murió, después de las 62 semanas, o sea que tenemos la referencia de las 62 semanas. Las 62 semanas estrictamente tienen que ver con el nacimiento y la muerte de Cristo. ¿Ok? Él nace cuando se cumplen las 62 semanas y después de las 62 semanas, 30 años después, él desarrolla un ministerio de 3 años y medio y lo matan. Entonces nota pues, voy a volvértelo a leer. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que ese era Tito, el emperador romano, vino a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue en la primer venida de Cristo, cuando él le dijo a sus discípulos, piedra sobre piedra de esos edificios. En el año después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Entonces, noten pues cómo los versículos tenemos que unirlos. Acuérdense que yo le he enseñado a usted a unir la Biblia, a unir los versículos, a estudiarla bajo contexto, a ver lo que respalda un versículo con el otro. 70 semanas, divididas en 7, 62 y otra. Pero sin sacar de nuestro pensamiento que aquí hay 2 restauraciones, 2 venidas, 2 decretos. Isaías 11 dice, por segunda vez se restauraría Jerusalén. La primera vez la reconstruyó Nehemías. La segunda vez la reconstruyó las Naciones Unidas en 1948. Solo esas 2 restauraciones tiene registradas Israel y Jerusalén, porque la Biblia no se contradice. Si alguien dice que va a ser restaurado 3 veces, está sacando de contexto toda la Biblia. Por eso Dios nos pone. Ahora, estás poniendo atención, ¿verdad? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Fíjate pues. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora fíjate pues, si nosotros no ponemos atención a la restauración del muro, si no ponemos atención, porque resulta que aquí en el 7 semanas, en el 62 semanas y en la otra semana está principio y fin. Están las 2 venidas, las 2 venidas. Por ejemplo, aquí tengo yo otra Biblia, mira, porque hoy vengo bien equipado. Aquí vengo bien equipado. Hay unas notas que están aquí, pero si uno no tiene cuidado, aún los teólogos te pueden confundir. Te voy a leer una nota que hay aquí. Dice así, mira, y esta Biblia es una versión que hasta te va a parecer raro que el hermano Carrillo la use, porque esta versión es la versión de la Biblia guadalupana. Es una Biblia católica, pero te vas a impresionar porque esta Biblia dice
traducida por Félix Torres Amat, y es una traducción de la Vulgata Latina al español, ¿verdad? Entonces mira las notitas que pusieron aquí en los versículos del 24 al 27 de Daniel 9. Pusieron así: todos los expositores antiguos y modernos, rabinos, convienen en que son semanas de años. Las 70 semanas son semanas de años. El ángel divide en 3 partes estas 70 semanas. Una de 7 semanas, otra de 62 y la tercera solo de 1 semana, a la mitad de la cual, fíjate lo que ponen aquí, pues, a la mitad de la otra semana, la cual será muerto el Mesías o el Cristo. La ciudad será reedificada durante las 7 semanas o 49 años, que comenzarán cuando saldrá el edicto del rey de Persia. O sea que Artajerjes fue el que dio la orden, que viene siendo el rey Ciro, porque Artajerjes es título, que quiere decir el gran rey, ¿verdad? En que dará permiso para reedificar a Jerusalén. Pasarán 34 años hasta que el Cristo o Mesías sea ungido por el Espíritu de Dios. Sin embargo, en algunas cuestiones cronológicas que solo versan sobre el fijar el día en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén, diré que parece lo más probable que Artajerjes expidió el edicto el año 20 de su reinado, y da las citas de Esdras. Dice Esdras 2, versículo 1, 5 y 6. Y que la reedificación duró 49 años, como se dice, duró 49 años, como se ve en los capítulos 4, 5 y 7 de Daniel, del mismo libro, perdón, de Esdras, que conducen al año 15 del imperio de Tiberio, en el cual fue Cristo bautizado, y después de haber predicado 3 años y medio, fue muerto a la mitad de la última semana. Bueno, si tú te pones a repasar todo lo que dije, porque para entender lo que dije tienes que repasarlo, como dijo un hermano. Tengo que agarrar mi grabadora y regresar y escuchar, regresar y escuchar. Pero quiero decirte que la forma que yo te lo presento es mucho más práctico que leer todo esto, pero sí lo leí porque ellos ponen el 49, o sea, la tradición cristiana pone los 49 años en la primer venida de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado cómo usamos esos 49 años, porque en la primer venida solo tenemos que entender que nos están revelando 7 semanas para construir. Vamos a asumir que 49 años se tardaron en construir en la primer venida, y no lo vamos a aplicar. Estas semanas no las vamos a sumar, porque yo creo que el error es sumar, y ahí es donde ya los teólogos ya no te pueden explicar correctamente, y te vas a dar cuenta por qué el hermano Carrillo no suma los 3 grupos. Porque si sumo los 3 grupos voy a perder la esencia de principio y fin, porque aquí está incluido el principio y el fin en los 3 grupos. Los 3 grupos sirven para que nosotros entendamos bien clarito cómo es el principio y cómo es el fin, porque vamos a
darnos cuenta que nada hay nuevo debajo del sol, que lo mismo que sucedió en la primera venida de Cristo vuelve a suceder en la segunda venida de Cristo. En la primera venida hubo decreto, en la segunda venida hubo decreto, en la primera venida hubo restauración, en la segunda venida hay restauración. La primera se llama primera venida, la segunda se llama segunda venida. Entonces, los grupitos que Dios revela es 7, 62 y otra. Pero no lo sumes, porque ahí vas a tener pérdida. En las 7 semanas de edificación, nos están diciendo que como van a haber 2 restauraciones, el primer grupo sirve para que nosotros identifiquemos que hay restauración, que hay edificación. Puedes usar con confianza el 7. En el último tiempo, en la segunda venida, otra vez está el 7. Tienes que aplicarlo para la construcción. Entonces te vas a dar cuenta que al no sumar, antes yo lo sumaba, pero debido a que estoy estudiando y estudiando, el Espíritu Santo me ha mostrado que no debo sumar porque entonces le voy a quitar el contenido. Que yo use como está el grupo ahí. 7 semanas, 49 años sirven para reconstruir en la primera venida y también sirven para reconstruir en la segunda venida. Esas 7 semanas son una revelación de que la reconstrucción del templo, la reconstrucción del muro, la reconstrucción de la ciudad políticamente adquirió siempre un mínimo de una generación. 49 años es un jubileo y por eso les dije que vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Siempre va a tomar un tiempo y así como en la primera venida la reconstrucción fue en tiempos angustiosos, porque aquí lo dice, también en su segunda venida del año 48 en adelante, Israel le costó construir su ciudad, su república, y fue en tiempos angustiosos. Es más, mientras estaban reconstruyendo todo el tiempo, los árabes los han atormentado y los quieren deshacer y los quieren desaparecer. Así que entendamos pues que en la reconstrucción es con angustia. Vamos a leer otra vez el 7, solo úsalo para eso el 7, así lo asocia el Espíritu Santo. Creo que es más profundo aplicarlo de esta manera y después Dios nos va a ir abriendo más el entendimiento. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Entonces asociemos bien el tiempo de construcción, 49 años, un jubileo. Verso 26, y después de las 62 semanas. Por un lado nos dice que el 49 es para restauración y el 62 para quitarle la vida al Mesías. ¿Ok? Interpretemos el versículo 27. Por otra semana confirma con muchos. ¿Te das cuenta que la teología no hace que principio y fin son iguales? Si tú no le aplicas y fin a la otra semana, tampoco vas a entender. Y eso sí me gustó de esta Biblia, la de Torres Amat, me gustó, porque aquí claramente mira cómo dice en el versículo 27, dice, y el Cristo, y fíjate cómo dice en la de nosotros, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero no dice quién, y por eso la tradición dice que es el anticristo. O sea que la tradición cristiana teológica le da el versículo 27. Tú sabes que así es y puedes leerlo. Aún los hermanos que Dios les ayudó para entender mejor la Biblia, ellos no se percataron de interpretar correctamente este versículo porque ellos abrazaron la tradición cristiana teológica y dijeron que ya han surgido 69 semanas y que esta es la última semana.
aún el hermano Watchman Nee, aún el hermano Witness Lee, ellos no salieron de la tradición teológica cristiana, no aprendieron a interpretar esto antes de morirse. Ellos dejaron sus escritos de la misma manera que los tiene la tradición teológica cristiana. Pero yo quiero decirte algo, que ellos ignoraron que principio y fin son iguales, ignoraron que aquí hay dos venidas, ignoraron que aquí hay dos decretos. Y por eso no pudieron presentar un mensaje como lo estamos presentando nosotros ahora. Mira, dice el versículo 27 en la Torre Samat, y el Cristo, no el anticristo, hermano. Cristo afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos. ¿Cómo vas a decir que esta otra semana le pertenece al anticristo y que la mitad de la semana hace pacto con Israel y que se les voltea a la otra mitad de la otra semana? A la otra mitad se les voltea. Mira, dice, y el Cristo afirmará su nueva alianza en muchos. Pero como ahora tú ya me entiendes que aquí está incluido el principio, tienes que aplicarle la mitad de la semana a la primer venida de Cristo. Dice, y el Cristo afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos, y a la mitad de esta semana se sacrificios y las ofrendas. O sea que es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en su primer venida. Él es el sacrificio perfecto. Ya no valen los sacrificios de la ley, ya no valen. O sea que esos sacrificios de la ley, esos desaparecieron porque Cristo murió a la mitad de la semana, 3 años y medio de ministerio, y a él le quitan la vida. Lo dice después de 62 semanas, porque las 62 semanas nos van a traer del año menos 445 del edicto, el decreto de Artajerjes, hasta el nacimiento de Cristo. Nos va a traer las 62 semanas. Y eso está explicado ahí en el folleto que yo escribí, que desde que se dio el decreto para restaurar Jerusalén hasta el cumplimiento de 62 semanas, nació Cristo. Y después de que nació, le quitan la vida a la mitad de la otra semana. Mira, pues no se pueden sumar estas cantidades porque entonces ya no vamos a presentar la pureza de la palabra. La pureza de la palabra es que a la mitad de la semana hacen cesar los sacrificios y ofrendas, y tienes que leer todo el libro de Hebreos para que entiendas esto. Pero en la otra mitad de la semana es la gran tribulación. Mira cómo dice en nuestras Biblias de Reina Valera, dice, después, o sea, primero, mira, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre, o sea, el fin, principio y fin. En el principio se cumple 3 años y medio, la mitad de la otra semana. En el fin se tiene que cumplir porque principio y fin son iguales. El Señor murió en gran tribulación. ¿Qué me puedes tú decir a mí que no es gran tribulación la vida del Señor si finaliza con una cruz? Pero ahora tienes que entender los escritos de Pablo, porque Pablo dice que faltan los sufrimientos que le faltaron al Señor en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso la iglesia, los que no son hijo varón y primicias, tienen que pasar a través de la gran tribulación como mártires. Son necesarios los hermanos mártires en la gran tribulación, porque los va a matar el anticristo. ¿Por qué? Porque falta el cumplimiento del fin, que es la mitad de la otra semana, pero ahora lo cumple la iglesia. Por eso la cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. Los sufrimientos que le faltaron a la cabeza los complementa el cuerpo, pero tienes que alcanzar a ver que la otra semana es principio y fin. Entonces, aquí te declara Dios en una forma
clarísima lo que es su primer venida y lo que es su segunda venida. Si tú no pones atención a lo que el hermano Carrillo está explicando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vas a entender otras partes de la Biblia. Primer venida, se cumple la mitad de la otra semana. Segunda venida, se cumple. Entonces tú puedes ver, ya entendiste que el número 7, las 7 semanas, lo usan y lo asocia el Espíritu Santo con la reconstrucción. ¿Hubo reconstrucción en la primera venida? Amén. ¿Hubo reconstrucción ya en el año 48? Amén. Del año 48 a 1996, los judíos reconstruyeron Jerusalén. Después podemos ver que todo eso les ha tocado hacerlo en pura angustia. Pero tienes todavía la otra semana, cuando vino Cristo la primera vez, Él la cumplió. Entonces, de las 70 semanas de Daniel, y escúchame bien, por favor, pero ya divórciate de los conceptos tradicionales, porque ellos no te van a ayudar a entender la venida de Cristo. De acuerdo a la pureza de la palabra, interpretándola hermenéuticamente como lo estoy haciendo, solo falta que se cumplan 3 años y medio. De las 70 semanas de Daniel, solo falta que se cumplan 3 años y medio. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando nos habla de la venida del Señor, mira lo que falta. Vamos a 2 Tesalonicenses. Ya que Dios nos tiene estudiando en 2 Tesalonicenses, pues vamos a exprimirlo. 2 Tesalonicenses. Ahí estamos bien ocupados. Pues, aquí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, ahí nos dice algo. If you end this video, no sé si me siguen escuchando, mija, porque aquí dice que se terminó este video. Hermana Carrillo, dice que se terminó este video. ¿Sigo ahí? Aquí estamos todos conectados, ¿verdad? Es que me había aparecido un rotulito donde dice, está en vivo, ¿verdad? ¿Estamos en vivo? Ok. Entonces, les dije que fuéramos a 2 Tesalonicenses, porque queremos ver que lo único que falta que se cumplan son 3 años y medio, hermano. 3 años y medio. Pero antes de que esos 3 años y medio se cumplan, nosotros tenemos que entender que hay señales que nos ayudan a entender cuándo vienen esos 3 años y medio. O sea que Dios nos va a mantener alerta para que sepamos cuándo vienen esos 3 años y medio. Pero no te confundas, pues quita la semana porque le estás poniendo demasiada atención al anticristo y estás ignorando lo verdadero, lo real que Dios quiere que entiendas. Los 3 años y medio pertenecen a la iglesia, no al anticristo, mucho menos una semana entera al anticristo como se lo regala la tradición cristiana. No, no, no. Dice, mira, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya la venida de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros y que tiene que ver con nuestro encuentro con Él en el aire y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que Dios no quiere que nos engañen, porque Él quiere que entendamos cómo es que va a llevarse a cabo la otra mitad, la mitad de la otra semana, la segunda mitad de la otra semana. Aquí te la declara el Señor, dice, nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cumplimiento de los 3 años y medio no vendrá hasta que esté funcionando la apostasía, se manifieste el hombre de pecado
el hijo de perdición. Fíjate quién se tiene que manifestar para que se cumpla en nosotros los últimos 3 años y medio. Dice que él se va a oponer. Él se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Fíjate pues, esa es una clave tremenda para que tú sepas cuándo se empiezan a contar los últimos 1260 días, cuándo se empiezan a contar los últimos 42 meses. Aleluya. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tú sabes que aquí se tiene que entender lo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando que en los últimos 3 años y medio, cuando se empiece a contar el primer día de esos 1260 días, va a haber un hombre que se va a sentar en el templo que van a reconstruir los judíos. Él se va a sentar ahí, lo va a profanar. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene al anticristo. Hay algo que lo detiene. Y nosotros tenemos que entender eso. Dice, mira lo que lo detiene. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, los hombres malos ya están operando. Solo que al presente solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, ¿quién detiene que el hombre se vuelva totalmente malo? Porque el anticristo va a ser un hombre despiadado, malo, al grado de que muchos dicen que es la encarnación misma de Satanás. Si tú te asustas con las cosas malas ahorita, espérate que quiten la restricción. Al misterio de la iniquidad, que le quiten la restricción. Y entonces, al quitar, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El que detiene, y por eso muchos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, otros dicen que son los vencedores. Bueno, lo importante que quiero que veas es que yo en lo personal creo que debido a que nosotros estamos aquí, es que detienen la maldad. Pero va a haber un momento que el Señor la suelta, porque dice en Apocalipsis que le fue dado hacerle daño a los santos y perseguirlos y matarlos, y lo logra. Entonces, el que detiene que el anticristo se manifieste es nuestro Señor, por causa de la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la sal preserva, es por la sal que no se corrompe todo. Pero en cuanto nos quiten a nosotros de aquí, como la sal de la tierra, esta tierra se corrompe. Solo imagínense, al quitar a los cristianos, se corrompe al grado máximo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, en que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, mira, yo espero que tú captes que lo único que falta que se cumpla son, ya están cumplidos los 49 años, ya están cumplidos los 62. Ahora
Ya viste que se cumplió la mitad de la otra semana, bien claro te lo dice, y el Cristo afirmará su nueva alianza por otra semana con muchos fieles convertidos, y a la mitad de esta semana serán cesados los sacrificios. Luego, hasta allá al final, dice, estará el tiempo de abominación, de la desolación, la cual durará hasta la consumación y el fin de la edad. ¡Wow! Quiero decirte, gracias al Señor que te puedo entregar este pan fresco, porque estas cosas son frescas. Este es un pan que Dios nos ha dado últimamente para poder entender con más claridad la venida del Señor. A pesar de que lo que escribí en el folleto, hermano, tú puedes instruirte. Lo del folleto tiene veracidad también. O sea que tiene. Ahora, fíjate pues, quiero terminar hoy porque solo me quedan 10 minutos. Pero con estos 10 minutos yo quiero que ustedes vean que la gloria de Dios es encubrirnos los asuntos. Porque los escritores, como por ejemplo, que queremos entender a la luz de Mateo, pero no se te olvide que principio y fin son iguales. No se te olvide que al leer la Biblia tienes que tener en mente que hay una primera venida y una segunda venida, que hay una restauración en la primera venida y que hay una restauración en la segunda venida, que hay un decreto en la primera venida y hay un decreto en la segunda venida. Ahora, con eso en tu mente, leamos, para no confundirnos, porque aquí está pues, si te voy a explicar por qué la gente se confunde. Mateo 24:15. Vamos a Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, mira cómo te pone pues, entre paréntesis, el que lee, ¿qué? Entienda. Porque si tú no recuerdas que hay 2 destrucciones y 2 desolaciones, entonces no vas a entender lo que te va a revelar Mateo. Por eso te pone, el que lee, entienda. ¿Por qué? Porque en la primer venida de Cristo, cuando iban a destruir Jerusalén, mira, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si tú lees este pasaje, pero no tomas en cuenta el que lee, entienda, que está hablando de 2 venidas, 2 restauraciones, 2 decretos, entonces no vas a poder entender lo que el Espíritu Santo te está revelando. Porque aquí te está revelando todo lo que ya le pasó a Israel, pero que le va a volver a pasar. Escucha bien, en los últimos 3 años y medio de nuestra era, todo se vuelve a repetir. ¿Qué hay que se pueda decir esto es nuevo? Nada, ya fue. Entonces, si me pones atención, Lucas lo pone más clarito. Cuando leas, lee entendiendo, pero no vas a entender si desechas de tu pensamiento que principio y fin son iguales, porque el Espíritu Santo te lo presenta. Mira, vamos a Lucas 21, y ahí te vas a dar cuenta de algo tremendo. Mira cómo dice el capítulo 21 de Lucas. Dice el 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces,
los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Fíjate, pues aquí Lucas lo aplica en la primer venida. Aquí lo aplica en la primer venida. Fíjate, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas te lo pone más claro que Mateo. Lucas te dice, la destrucción de Jerusalén en la primera venida de Cristo es así, 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 y eso va a durar en las manos de los gentiles. Los gentiles son los que siempre le van a hacer daño a Israel y a la iglesia. Pero ahora te declara la segunda venida de Cristo. Mira, versículo 25. Entonces, en la segunda venida, les pusieron un buen título, hermano, porque los versículos del 20 al 24 le pusieron de título la destrucción de Jerusalén, primer venida. Pero ahora mira, segunda venida le pusieron al 25 al 28. Leamos. Dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Te das cuenta cómo está de lindo? Primer venida, segunda venida. Principio y fin son iguales. Lucas te muestra que hay tribulación en la primera venida y hay tribulación en la segunda venida. Entonces, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque yo siempre había orado y le decía, Señor, yo quiero presentar con más claridad las 70 semanas de Daniel. Y Dios me habló a mi espíritu y me dijo, no te hagas bolas, no sumes esos tres grupos, solo explícalos. Esos tres grupos yo te los puse para que tú aprendas a explicar lo que es la restauración, lo que es el nacimiento y muerte del Mesías y lo que es la tribulación de la primera venida y la gran tribulación de la segunda venida. Así que yo solo estoy esperando, hermano, que se cumplan los últimos 3 años y medio. Mañana voy a darte una certificación más fuerte, porque mañana te voy a enseñar a que aprendas a leer Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro que Dios nos da al final de la Biblia para entender que solo faltan 3 años y medio para que se cumpla todo el propósito eterno y divino. No hay tal semana, hermano, que falta. No hay que la mitad, el anticristo hace pacto y que la otra mitad se voltea. Olvídate, eso lo único que está haciendo es distraer a todos los cristianos en conceptos humanos y que la realidad de la Biblia no la perciban, hermano. Te desafío, te animo a que le eches ganas, hermano. Dios nos está visitando y gracias a Él nos abrió el libro, hermano. En este ministerio Pan de Vida, Dios nos abrió el libro y por eso le doy gracias a Dios, hermano. No hay pierde, no hay confusión, es bien sencillo, tú te das cuenta, te lo muestro con pura sencillez de palabra. Así que, ¿cómo no puedo estar? ¿Cómo no debo de estar contento? ¿O por qué no voy a estar contento si mi Redentor vive? ¿Por qué no voy a estar contento si Él me ha hablado de una manera tremenda? Gloria a Dios. ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Pues di un aleluya, di un gloria a Dios. ¿Por qué no te despides con un aleluya, con un gloria a Dios? Y decir, aunque me cuesta poner el rompecabezas junto,
Pero, hermano Carrillo, voy a repasar este mensaje. Si 10 veces es necesario que lo repase, yo lo voy a repasar porque yo quiero aprender la realidad de las 70 semanas de Daniel. Hermano, no hay nada escondido, solo que está escondido para aquel que no escudriña, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey el escudriñarlo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te guarde. Dios te bendiga. Oremos, Padre, gracias una vez más porque me has permitido presentar tu palabra con claridad. Bendigo a mis hermanos. Señor, bendícelos, Padre. Guárdanos y permítenos seguir estudiando tu palabra, porque hay muchas cosas maravillosas que tenemos que descubrir y recibir de revelación tuya. Señor, gracias en tu nombre maravilloso. Y todos decimos, amén.